Hola familia, muy buenas noches. Les enviamos un fuerte saludo desde acá, desde casa. Hemos determinado que los miércoles vamos a tratar de hacer más que un sermón, un estudio de la palabra de Dios, porque nos interesa mucho conocer a Dios, porque nos interesa mucho saber quién es ese Dios al que amamos y predicamos. Y hemos querido destinar los miércoles para meditar y estudiar un poco más profundo la palabra del Señor e ir conociendo más íntimamente a ese buen Dios al que yo le entregué mi corazón ya hace varios años atrás. Bueno, recordemos que cada persona debe tener su agenda, su Biblia física y en la medida de lo posible estar alejado de toda distracción. Si puedes ver este video en un televisor, sería mucho mejor para que estés alejado de las distracciones, de las conversaciones, de las redes sociales que te impiden estudiar la palabra de Dios. Y los miércoles los hemos destinado para esto, para tener un pequeño estudio bíblico, aprovechando esta cuarentena que tenemos todas las facilidades, pienso yo, en casa y todas las comodidades para poder estudiar la palabra sin quejas, sin excusas, porque nosotros mientras estuvimos en el templo físico nos sucedía muchas veces que habían excusas para ir allí al templo físico, pero ahora su amor, el amor de Dios es tan hermoso que nos permite estudiar la palabra de Dios desde casa. O sea que realmente no hay excusa para sacar este pequeño y corto espacio para nuestro Señor. Realmente el que lo saca es Él para nosotros. Así que disponte, vamos a cantar, vamos a glorificar el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y con toda devoción, derrama tu corazón en medio de esta alabanza, dile cuánto lo amas, cuánto lo necesitas. Realmente que haya sinceridad en estas reuniones que hemos tenido desde casa. La Biblia dice que ninguno de nosotros puede engañar a Dios y Él conoce la sinceridad. Él sabe cuando tú buscas de Él con sinceridad, cuando le cantas con sinceridad, cuando estás derramando un corazón verdaderamente delante de Él. Entonces yo pienso que es un buen tiempo para aprovechar en familia y derramar el corazón delante del Señor y decirle cuánto lo adoramos. Amén. Así que canta conmigo y con toda tu familia a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo.
Aleluya, gloria a Dios. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo por permitirnos cantarte y adorarte. Y ahora nos disponemos, Señor, para aprender más de ti, para estudiar tu santa palabra. Y oramos juntos, familia, te invito a que oremos juntos ahí donde estás y le pidamos al Espíritu Santo discernimiento, que podamos comprender cada línea, que hoy podamos leer en la palabra del Señor y que no tengamos una mala interpretación de ella, sino que sea el mismo Espíritu Santo quien nos revele lo que vamos a leer esta noche. Amén. Así que dile conmigo: Señor, te damos gracias por regalarnos este espacio, por permitirnos sentarnos contigo a la mesa, escucharte y conocerte a través de la santa palabra, la palabra tuya, la palabra de Dios. Y rogamos a ti, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, revélanos el mensaje que tú tengas para nosotros la noche de hoy. Revélanos eso que tú quieres que yo aprenda como tu hijo. Revélanos esa verdad que tú sabes que me hace libre de todo aquello que no es tuyo, bendito Dios. Te pedimos esto con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, hay mucho que hablar hoy, realmente. Y he orado y he pedido al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para compartir la Biblia, su palabra, su santa palabra. Primero, que yo la pueda entender, que realmente yo no añada o no quite algo a la palabra del Señor. Dios me libre de esto. Pero he querido en esta cuarentena, en este aislamiento, conocer un poco más a Dios. Quizá afuera había tanta distracción que era imposible conocer a Dios de la forma en que Él quiere que le conozcamos. Pero hay algo que me ha causado tristeza, y es que aunque estamos en casa, aparentemente sin nada que hacer, lejos de los colegios y de los trabajos, sigue habiendo distracción, sigue habiendo cosas que interrumpen el estudio de la palabra de Dios, sigue habiendo esa interrupción, esa interferencia que no quiere que yo conozca bien a Dios por la palabra, porque dentro de casa hay mucho que hacer también, resulta, pero necesitamos organizar los tiempos, necesitamos organizar los días y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a conocer al único que tenemos que conocer con todo nuestro corazón, a Dios, a nuestro Creador. Hoy voy a tocar un tema que le pido al Espíritu Santo nos ayude a entender y nos ayude a asimilar, a interiorizar, y que sea Él mismo quien nos hable. Yo pienso que este aislamiento, lo que pretende Dios es que nosotros dejemos todos esos comportamientos, esas doctrinas, esas cosas que hemos adquirido en el caminar cristiano o en el caminar espiritual, que se nos han ido como pegando a nuestra vida espiritual, que no tienen nada que ver con la palabra.
Yo soy un convencido, familia, que en este tiempo de aislamiento algo tiene que pasar en nuestra vida espiritual, aún en la natural, pero en la vida espiritual tiene que pasar lo que Dios quiere que pase. Mi oración es que Dios nos revele todo eso que veníamos haciendo mal como iglesia, para limpiarnos, para sacudirnos y verdaderamente conducirnos como esa iglesia que Él quiere ver en nosotros, una iglesia bíblica. Y yo creo, sin ánimo de ofender a nadie allí, que hemos caído en ciertas cosas. Me quiero hacer entender, hemos dejado lo que realmente tiene valor a un ladito sin tocarlo y hemos tomado de lo que realmente no tiene valor delante del Señor. Y eso es lo que quiero compartir hoy. Ojalá me presten mucha atención. Hay detalles que nosotros, su iglesia, los hijos de Dios, hemos pasado por alto, hemos abandonado o simplemente no los volví a practicar porque aparentemente son insignificantes. Pero mira, Dios me ha hablado mucho por ese lado y lo veo en la palabra. Cuando digo que Dios me habló es porque lo leo en la palabra. Y veo cómo Dios está esperando de nosotros, la iglesia, que despertemos nuevamente a eso bonito, a eso hermoso que hacíamos cuando le conocimos a Él. Yo soy la novia de Cristo y me tengo que preparar para que cuando Él venga por mí, porque la Biblia dice que Él viene por su novia y llevarlas a las bodas del Cordero, tengo que estar preparado. Y me preocupa mucho que sí estemos haciendo las cosas bien. Realmente te has preguntado ahí como iglesia, porque tú eres la iglesia en casa, si estás haciendo las cosas bien delante de Dios, si tus rutinas espirituales, si lo que haces para Dios está bien. ¿Te has preguntado y le has preguntado eso a Dios? Bueno, esa es mi pregunta todos los días en casa. Que nuestro anhelo es salir, si Dios nos permite, de esta cuarentena transformados por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Bueno, no quiero hablar más, quiero entrar en materia porque tengo mucho que hablar. Y en el Antiguo Testamento, todos sabemos que la Biblia tiene dos pactos, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento encontramos, cuando uno lee la Biblia y estudia la Biblia, se da cuenta que en el Antiguo Testamento hay muchos símbolos, hay muchos tipos y hay muchas figuras de personas, animales o cosas que se consideran la sombra o prefigura de otra realidad futura en el Nuevo Testamento. O sea, lo que estaba sucediendo en el Antiguo, a través de todas esas figuras, tipos y símbolos, era algo que era una prefigura o era la sombra de lo que posteriormente se iba a cumplir en el Nuevo Testamento. Y aún en este tiempo se cumplen muchas cosas. Entonces, quiero enfocarme en esto. A través de los símbolos y de los tipos y de las figuras del Antiguo Testamento, Dios enseñaba al pueblo de la antigüedad su verdad y su palabra. Él quería que a través de muchas enseñanzas, a través de muchos ejemplos, aún de ejemplos reales, el pueblo pudiera entenderle y conocerle. Y fue una de las formas que Él usó en el Antiguo Testamento para enseñar e instruir a su pueblo, el pueblo de Israel, todo el tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, todos sabemos que Cristo es la figura visible del Dios invisible, es el Hijo de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, Él también usó ciertos tipos, ciertos símbolos y ciertas figuras para ilustrar y enseñar la verdad del Evangelio, para enseñar las verdades del Evangelio del reino de los cielos. Y lo que quiero decir con esto, familia, es que debemos tener mucho cuidado cuando leemos la palabra de Dios para entender el mensaje y la enseñanza que Dios y Jesucristo nuestro Señor, que es Dios mismo, nos querían enseñar a través de estos símbolos o de estos tipos o de estas figuras. Papá Dios en el Antiguo Testamento usó muchos símbolos, tipos y figuras para enseñar a su pueblo. Y cuando Cristo viene a la tierra, en el Nuevo Testamento, Él también usó muchos símbolos, figuras y tipos para ilustrar las verdades del reino de los cielos. Ahora, ¿qué es lo importante de lo que estoy diciendo? Que tengamos claro que detrás de esas figuras, Dios, Jesús, estaban dando una enseñanza. Y eso es lo que tenemos que pedirle al Espíritu Santo de Dios, que en nuestro corazón se quede
la enseñanza, lo que el Espíritu de Dios quiere transmitir. No que se quede ni el simbolismo, ni las figuras, ni los tipos que Dios o Jesús usaron para enseñarme algo. Porque hemos confundido un poco la palabra de Dios. Y en esta cuarentena, en este encierro, en este aislamiento, yo le pido al Señor que nos muestre qué es lo que no le gusta de nosotros como iglesia, como su novia, como esa novia que Él viene a llevarse a una eternidad. Porque podemos estar haciendo cosas que a nuestro novio, que a nuestro Dios no le gustan. Y si a Él no le gustan, tenemos que corregirlo. No podemos seguir con errores para adelante, sabiendo que Él me muestra por la palabra que quizás yo esté equivocado. Y mi actitud como novia es obedecer su voz. Entonces, quiero resaltar mucho ahí para que te enfoques. El Padre usó símbolos, tipos y figuras para enseñar en la antigüedad a su pueblo. Y Cristo el Señor en el Nuevo Testamento usó símbolos, tipos y figuras para enseñar las verdades. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? La enseñanza. El mensaje que viene a través de esos símbolos, a través de esos tipos, a través de esas figuras. Porque cuando yo me quedo, familia, con la simbología y no me quedo con la enseñanza, quiere decir que no aprendí la lección. Es muy tremendo lo que estoy diciendo. Yo sé que a algunos de pronto les va a causar algo en su corazón, pero es lo que Dios pone en mí y es lo que debo de compartir como persona responsable de recuperando lo perdido. Dios lo que busca en nosotros es que obedezcamos sus enseñanzas. Es lo que ha buscado toda la historia en la antigüedad y ahora, es que el pueblo, sus hijos, la iglesia, le obedezca su palabra, le obedezca a sus enseñanzas. Y nosotros hemos confundido, pienso yo, un poco que esa tipología o esa simbología que Él usó es lo que Él quiso transmitirme a mí. Y no, familia, no es así. Él enseñó o transmitió a través de esa simbología algo claro. Y es lo que Él pretende o busca en nosotros, que yo entienda la enseñanza, que yo pueda practicar la enseñanza. Y quiero irlo compartiendo con ejemplos para hacerme entender. Y voy a darte el primero. Yo, Alexandro, podría usar 2 manzanas para enseñarte un principio bíblico, para enseñarte una verdad bíblica. Pero te estoy enseñando a través de 2 manzanas algo más. No quiero decir, familia, que tienes que andar con las 2 manzanas para que yo sepa que lo entiendes o que lo entendiste. No, lo que a mí me interesa es que tú aprendas lo que te enseño a través de esas 2 manzanas. No sé si de pronto me hago entender, por eso le pedíamos al Espíritu Santo que nos revele. Yo puedo tomar 2 manzanas para darte una enseñanza. Pero no quiere decir que estos tipos o estos símbolos que estoy usando para darte una enseñanza es lo que tú tienes que mantener en el bolsillo. No, lo que me interesa es que en tu corazón quede la enseñanza que te doy a través de esta ilustración. Y eso me ha golpeado mucho últimamente, porque yo digo, bueno, Señor, queremos hacer lo mejor para ti, pero a lo mejor en querer hacer lo mejor para ti puedo estar cometiendo errores. Quiero darte un ejemplo más exacto, más bíblico todavía, para que te quede un poco más claro. En Lucas capítulo 3, verso 11, Juan el Bautista, estamos hablando de en el momento que venía la gente para ser bautizada por Juan, y dice que algunos le preguntaban a Juan el Bautista. Él estaba predicando el evangelio, estaba predicando el arrepentimiento, que vinieran a Cristo, y en Lucas 3:11 algunos se acercan y le preguntan, bueno, Juan, ¿y qué tenemos que hacer entonces para que realmente nosotros haya un arrepentimiento? Y él les contesta de la siguiente forma: el que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene túnicas. ¿Qué le quiso decir Juan el Bautista a estas personas con el simbolismo de las 2 túnicas? Que tenían que aprender a compartir con el que no tiene. No necesariamente les dijo que fueran al closet y vaciaran su closet, no. Pero sí les dijo algo claro. Ustedes quieren demostrar que verdaderamente se arrepintieron, verdaderamente están dando frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, compartan con el que no tiene. Ahí da varios ejemplos, pero quiero tocar solo uno, el de la simbología, el de la tipología. Y él le dice a las personas que querían
hacer algo para demostrar que estaban arrepentidos. Bueno, él les dijo, ok, ¿quién tiene 2 túnicas? Yo tengo 2 túnicas. Bueno, comparta una con aquel que no tiene. Pero en general estaba dando una enseñanza a través de la simbología de las 2 túnicas, que todo aquel que pueda, que todo aquel que quiera de corazón, comparta con el que no tiene. Que aprendamos a compartir como verdaderos hijos de Dios. Esto demuestra que estamos entendiendo las enseñanzas. Realmente Juan no les dijo, vayan vacíen el closet y quédense sin un trapo. No, él les dijo, bueno, en el corazón no hay sino egoísmo. Aprendan a compartir. Lo que quiero decir, familia, es que nos hemos aprendido la simbología bíblica de memoria, mas hemos olvidado lo que realmente tiene valor delante del Señor, que es la enseñanza que está escondida en la simbología o en la tipología o en las figuras bíblicas. Nosotros nos hemos, pienso yo, con todo respeto lo digo, que nos hemos desviado en ciertas cosas bíblicas donde hemos adoptado el ritual, donde hemos adoptado el tipo, el símbolo, la figura, pero la enseñanza la hemos olvidado. Y yo le pido mucho al Señor sabiduría y revelación. La perfección vendrá cuando Cristo llegue. Por ahora seguimos siendo imperfectos, pero sí estamos en un camino de perfección que se llama Cristo, y Él todos los días nos muestra cosas para ir cambiando e ir agradándole cada día más a Él. Mira, Jesús en la Escritura confrontó todo el tiempo a las personas con las verdades. Siempre se acercaba a alguien a preguntarle, a tentarle, y Él lo paraba en seco con una verdad. Pero a nadie le gusta escuchar la verdad. Cuando a ti y a mí nos dicen una verdad en la cara, créeme, eso molesta, eso fastidia. Pero el Señor les decía la verdad, les hacía ver los errores para que salieran de ahí. Pero cuando uno está enceguecido, cuando uno está amarrado, atado a algo, uno no quiere salir de ahí. Es más, cuando uno cree que le están tocando su conocimiento en alguna área, uno se siente mal. Uno cree que le están atropellando su dignidad, su conocimiento, pero Dios lo que quiere es corregirnos, porque Él corrige a su novia, Él corrige a su iglesia. Imagínate, qué triste sería que Él, el dueño de todo, nuestro esposo, no nos pueda decir nada, porque siempre que nos dice nos molesta. Y yo creo, familia, que ese es el llamado de Dios para nosotros, sus hijos, la iglesia, en este tiempo de cuarentena. Que realmente practiquemos obedezcamos las enseñanzas que están en su palabra y que volvamos a retomar el camino de la verdad que a Él le agrada. Espero estar haciéndome entender hasta este momento. Y quiero que reflexionemos en algo en esta hora. ¿Cuánto tiempo llevamos nosotros practicando como iglesia ciertas cosas que nos gustan o que nos parecen bonitas y que realmente no afectan a nadie? Si uno se pone a pensar, no afectan a nadie, pero que verdaderamente no pasan de ahí, de ser una simple práctica. Mi pregunta es, ¿será que eso que yo hago o practico está bien delante de Dios? O sea, yo estoy encerrado para preguntarme como iglesia, para preguntarle a Él, Señor, lo que yo hago te agrada, lo que yo hago como tu novia te agrada verdaderamente. Hay que preguntarnos eso, porque este aislamiento no es en vano. Nosotros, con todo respeto, pienso que necesitamos abrir los ojos espirituales y volvernos a conducir por el camino de la verdad. Esto que estoy compartiendo lo quiero sustentar bíblicamente con un texto que está en Colosenses capítulo 2, versículo 23. Ojalá lo puedas buscar. Colosenses 2, versículo 23. Dice de muchas formas, yo quiero tocar la traducción Palabra de Dios para Todos, pero tú lo puedes buscar ahí en casa. Y dice así: estas cosas, estamos hablando de las cosas que practicamos como iglesia, que quizá a Dios no le gusten. Dice, estas cosas parecen sabias, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Y quiero leerlo también en la Reina Valera, y dice así, Colosenses 2:23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces yo me preguntaba, Dios, lo que practicamos como iglesia, lo que venimos haciendo como iglesia, ¿te agrada? Porque según Colosenses 2:23 dice, estas cosas parecen sabias, tienen cierto grado de buena reputación, y concluye el versículo diciendo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, el simbolismo o lo que practicamos no está mal. No tiene cierta reputación, tiene cierto sentido de sabiduría, pero no detiene a la carne cuando se levanta. Y quiero hacerme entender. Nosotros hacemos unos rituales espirituales, ojo, que no están mal, pero en el momento que se levanta la carne, ¿de qué sirve el ritual? Si la carne igual se salió, si la carne igual pecó. La palabra me lo está diciendo. Ahora, ¿qué detiene verdaderamente la carne cuando ella se va a salir? Cuando la carne se quiere levantar y ella se va a salir para pecar contra Dios, ¿qué es lo que realmente detiene la carne? Es obedecer la enseñanza aprendida. Cuando a ti te da ira, cuando tú te vas a acostar airado, la Biblia dice, ojo, no te acuestes, no te vayas a dormir. Antes de que el sol se ponga, ponte en paz con el que estás enojado. Y muchas veces me acuesto aún con el enojo y hago el ritual o el simbolismo. ¿Qué vale más? ¿Lo que estoy haciendo o ir a obedecer la enseñanza bíblica? Espero estar haciéndome entender, porque en este aislamiento la iglesia tiene que aprender la palabra de Dios. Tiene que obedecer lo que está aquí, porque nos interesa agradarlo a Él, no agradarnos a nosotros. Este texto dice que, más adelante voy a compartir, dice que lo que esto busca, hacer este tipo de cosas, lo que busca es satisfacer cosas personales, satisfacer deseos emocionales o carnales. Ahí lo acabamos de leer, mira, la palabra de Dios para todo dice, estas cosas parecen sabias, pero no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. O sea, Dios lo que busca en nosotros es obediencia, obedecer la enseñanza que está escondida a través del simbolismo, a través del tipo o la figura que Dios usó, que Cristo usó para hacerse entender a su palabra. Y bueno, espero que esos dos ejemplos, el de la manzana, el de Lucas, acerca de los tipos y la simbología, entendamos que lo que Dios quiere en su pueblo, en sus hijos, es que aprendamos la enseñanza. Y no solo que la aprendamos, porque de nada me sirve aprenderlo. La Biblia dice que es necedad saber solamente sin aplicar. Tenemos que aplicar, tenemos que obedecer la enseñanza, lo que Él quiere que yo aprenda. Y en Números, capítulo 21, versículos 8 y 9, hay una súper enseñanza, ojo, a través de un simbolismo. Y eso es lo que Dios pone en mi corazón para compartir contigo. Me dice así: y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. ¿Qué vemos aquí, familia? Una enseñanza, una súper enseñanza, un mensaje de Dios para su pueblo Israel. ¿A través de qué? De un simbolismo. Dios había escogido esta forma, este símbolo, para salvar la vida a su pueblo pecador en ese momento y darles una lección. Papá Dios, en su amor, le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, la pusiera en un asta y la exhibiera, para que todo aquel que estaba siendo mordido por las serpientes mirara a la serpiente y viviera. Ojo, les dio una clara lección, pero no les dijo que a partir de ahí siguieran levantando serpientes en astas. No les dijo que hicieran esto cada vez que les pasara alguna situación difícil. No, fue una situación de ese momento, de aquel entonces, una enseñanza para aquel entonces, y que era una promesa futura que se vendría a cumplir en Cristo Jesús. Y tanto el pueblo de Israel como la iglesia actual
hemos perdido el norte en pequeñas cosas, ojo, como decía Colosenses, que tienen cierto grado de religiosidad, de reputación, pero que realmente no detienen cuando la carne o el pecado se va a salir de mí. Entonces vuelvo y repito, familia, que Dios haya querido manifestar esta poderosa obra para perdonar los pecados y salvar a los antiguos de aquel entonces y a nosotros o posteriormente a nosotros en Cristo Jesús, la realidad actual, no quiere decir que yo deba quedarme con el simbolismo y que lo practique. No, la iglesia ha perdido el norte en pequeños detalles porque hemos abandonado los detalles verdaderos que agradan al Señor. Mira, Dios quiere que obedezcamos su palabra, que realmente los detalles que me roban mi santidad, mi amistad con Él, esos detalles son los que yo tengo que practicar, son los que yo tengo que obedecer todos los días. Y es lo que te trato de transmitir. Dios no dice que hagamos o que nos quedemos en el corazón con el simbolismo, no. Él nos dice que nos quedemos con la enseñanza y no solo que nos quedemos ahí, que la obedezcamos, que la creamos, porque esto nos va a salvar la vida, nos va a sanar. ¿Qué espera Dios de nosotros a través de todas estas enseñanzas? Que respondamos con obediencia, con cambio, con arrepentimiento, como un verdadero hijo de Dios. Es importante examinarnos, familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si estamos agradando a Dios, si nuestro comportamiento espiritual es verdaderamente del agrado del Señor. Yo pienso que nosotros como iglesia hemos caído en hacer algunas cosas, entre comillas bíblicas. Colosenses 2:23, no se le olvide ese texto, Colosenses 2:23, dice que aunque tienen cierto grado de religiosidad, no me conducen a sanarme o salvarme verdaderamente. Ese versículo es importante, dice, hay cosas que nosotros hacemos que aparentemente son sanas, que son como religiosas, pero que no me conducen al arrepentimiento, al verdadero fruto en el momento que la carne se quiere levantar. ¿Para qué nos sirve a nosotros el ritual en el momento que la carne se sale? En el momento que la carne se sale, lo que nos sirve es aplicar la enseñanza, la lección que aprendí. El fruto para que Satanás quede anulado. ¿Cuál es el fruto? Cualquier cantidad de fruto. No airarnos, no enojarnos, no gritarnos, compartir, amar, perdonar. Mira que eso no tiene nada que ver con el simbolismo. Yo te puedo dar una enseñanza a través de muchos objetos para que aprendas a perdonar, para que aprendas a amar, para que aprendas a escuchar más a Dios, para que aprendas a respetar, a honrar. Pero realmente, ¿qué busco? Que entiendas la lección. Y es lo que Dios busca en nosotros, que su pueblo, que su iglesia aprendan y obedezcan su palabra. Y quiero darte algo como evidencia que demuestra que lo que dice Colosenses 2:23 es cierto. Colosenses 2:23 dice, familia, hay cosas que ustedes están practicando que tienen cierto grado de religiosidad, que es algo como por culto voluntario para castigar un poco la carne, pero cuando la carne verdaderamente se levanta, dice, no la atajas con eso. Y una evidencia es que muchos siguen con los mismos problemas. Muchos siguen con las mismas dificultades. Muchos siguen con aquellas cosas que no han podido vencer a través del símbolo o el tipo o la figura. Si esto surtiera algún efecto o si esto detuviera la carne, realmente por ahí sería la senda. ¿Tú crees que Colosenses 2:23 está equivocado? Si Colosenses 2:23 me dice, mira, en el momento que a ti te da ira, lo único que tienes que recordar o saber es que eres un hijo de Dios, que estás lleno del Espíritu Santo y que Él gobierna y manipula tu vida para que la ira no te domine. Pero ¿qué nos pasa? Pudimos haber hecho cualquier cantidad de cosas la noche anterior, pero en esos momentos de prueba real, la carne se sale y atropella, comete el pecado. ¿Y Dios qué busca? Obediencia, más que el sacrificio. Quiero ir profundizando. Esto quiere decir que simplemente estoy satisfaciendo mis deseos emocionales, mis deseos carnales, y que a la hora de levantarse la carne, para nada me sirve el simbolismo que estoy practicando. Yo sé que tú me entiendes lo que te estoy diciendo. Espero que lo guardes en el corazón como hombre y mujer de Dios que eres, lo examines, guardes lo que te sirve y lo que no, lo deseches. Y creo que hay que tener cuidado con eso, porque Dios lo que busca en nosotros es personas que obedezcan.
Pero más aún quiero llegar, porque voy en la mitad de la enseñanza. Quiero sellar lo que estoy hablando con un texto bíblico que nos va a ayudar, ojo a lo que te voy a decir, a abrir los ojos en cuanto a este tipo de cosas. Lo que te voy a leer por la palabra nos va a revelar y nos va a mostrar que si nos descuidamos, nosotros podemos caer en esto y terminar haciendo el simbolismo de la enseñanza como si fuera una doctrina y practicarlo por años. ¿Sabes qué es lo tremendo de esto? Que hacer este tipo de cosas nos alejaría de la enseñanza o de la lección dada por el Señor. Hay un versículo que quiero que leas conmigo que está en Segunda de Reyes, capítulo 18. Segunda de Reyes, capítulo 18, por favor, si lo puedes buscar. Segunda de Reyes, capítulo 18, del 1 al 4. Léelo conmigo, por favor, que esto nos va a abrir un poco los ojos. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Verso 2. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Verso 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Presta atención, versículo 4. Ezequías, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel. Esto, familia, es un claro ejemplo. Es un claro ejemplo de que uno corre el riesgo de quedarse con los símbolos y no con la enseñanza que Dios quiso transmitir en su momento. Esto quiere decir que tanto la iglesia como el pueblo de Israel caemos en idolatría del simbolismo y del tipo y nos alejamos de la obediencia a la palabra de Dios. En su momento Dios hizo esto para salvar sus vidas, pero no les dijo, ni lo sigan adorando, ni le sigan rindiendo culto, ni lo sigan levantando o erigiendo cuando yo no les hable. No, fue un simbolismo del momento, fue una enseñanza del momento. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Ojalá este versículo te bendiga y te abra un poquito y te despeje dudas. Podemos caer en el riesgo de caer en idolatría. Ojo, Colosenses 2:23, quizás haciendo cosas bíblicas, quizás haciendo cosas que tengan cierto grado de religiosidad, pero que lo único que buscan es satisfacer mis emociones y mis deseos carnales, pero que no están agradando al Señor. Cuando yo leí este texto, me llamó mucho la atención, abrí un poco mis ojos, gloria a Dios, la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque necesitamos saber qué es lo que yo hago como iglesia, como esposa de Jesús, que a Él le agrada. Nosotros hemos caído como cayó el pueblo de Israel, en idolatría, en hacer cosas que creemos que están correctas, pero que Dios nos insiste y nos insiste por la palabra, aún nos encierra, aún nos mete en cuarentena para hablarnos más íntimamente y esperamos entender verdaderamente esta voz. Porque después de que Él nos habla, después de que Él nos corrige, nos muestra y nos dice qué es lo que a Él no le gusta para que lo cambiemos y seguimos adelante con esto, ¿cómo se llama esto? Desobediencia. Entonces yo le pido mucho al Señor que nos bendiga y nos ayude a entender quiénes somos como iglesia verdaderamente en este tiempo. Y que como iglesia bíblica nos conduzcamos. Como esta palabra me alumbre, que yo pueda caminar. Que lo que esta palabra me diga, yo pueda obedecerlo. Esto es un vívido ejemplo de que nosotros podemos caer o incurrir en cosas que aunque aparentemente son sanas, ojo, entre comillas, no detienen la carne, no detienen la idolatría, no detienen el caer en pecado. Espero que Dios te haya bendecido hasta este momento con esta primera parte de la enseñanza, porque necesitamos salir de esta cuarentena bendecidos, como una novia que hace todo por agradar a ese novio llamado Jesús de Nazaret. Por eso lo que el Espíritu Santo de Dios nos muestra, nos revele a través de esta intimidad que tenemos en casa con Él, y lo que haya que dejar, vamos a dejarlo, lo que haya que retomar, vamos a retomarlo,
porque Él necesita que nosotros, su iglesia, volvamos a la senda de la verdad, que entendamos las enseñanzas que Él nos dio antiguamente y en el nuevo pacto a través de símbolos, tipos y figuras, que entendamos y nos quedemos en el corazón con la enseñanza, y no que nos quedemos, sino que la obedezcamos. Mira, para el Señor tiene más valor que tú ames a tu esposo, respetes a tu esposa, bendigas a tus hijos, proveas para tu casa, cumplas lo que la palabra dice. Créeme, Dios te ve con muy buenos ojos. Un verdadero cristiano, una verdadera persona que está conociendo a Dios, que realmente está entendiendo la palabra de Dios, no hay que estar detrás de Él. Venga, ya oró, venga, ya leyó, venga, usted sí se acordó que tiene un Dios. No, créeme, familia, todo el que conoció a Jesús, sigue a Jesús. Tú lo puedes leer. Todo aquel que conoció a Cristo no quería soltarlo, quería vivir con Él, quería dormir donde Él dormía, quería comer lo que Él comía, quería hacer lo que Él hacía. Por eso tú que naciste de nuevo, tú que le entregaste la vida a Cristo, practica, obedece la enseñanza, lo que Él dejó plasmado en la Escritura, para que verdaderamente haya un cambio en esta cuarentena, muchachos. A eso te animo. Y bueno, quiero continuar con la segunda parte de esta enseñanza. Quería tocar eso como algo introductorio, pero vamos a leer completamente Números 21 del 4 al 9 para introducirnos en un mensaje que tengo para ti. Números 21 del 4 al 9, vamos a leer ahora sí la historia completa para que el Espíritu de Dios nos ilumine y nos bendiga con el mensaje en el día de hoy. Se llama la serpiente de bronce, así se titula la enseñanza, la serpiente de bronce. Versículo 4 dice así: Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. A través de todo este acto, familia, de la serpiente de bronce en un asta y con Moisés en el desierto, Dios estaba enseñando, en ese momento estaba dando una enseñanza a su pueblo, que para ser sanados del veneno mortal de la serpiente que producía muerte en ellos, debían mirar única y exclusivamente a la serpiente de bronce puesta en el asta. Ahora, quiero que no pasemos por alto por qué esas serpientes llegaron al pueblo. Esas serpientes llegaron al pueblo porque ellos estaban despreciando, estaban criticando el camino de Dios y el pan que Dios les había provisto para que no aguantaran hambre. No sé si tenga algún parecido con la realidad, pero nosotros, la iglesia, a veces estamos fastidiados con la vida que me tocó, con el pan que como. Y esto tiene que sensibilizar mi corazón, porque esto es una enseñanza que también me motiva a ser agradecido, aún por el camino que estoy caminando, aún por el pan que estoy comiendo, porque Dios siempre me da lo mejor. Aunque el camino no me guste, aunque el pan no me guste, Él dice que esto es lo mejor para mí. Y quiero que no pasemos eso por alto, porque las serpientes llegaron por esa displicencia con que ellos hablaban de Dios, con un buen Dios que todo le había provisto para ellos, para que nada les faltara. Y dice que Dios envía esas serpientes, dice que el enojo de Dios se subió contra ellos y llegaron las serpientes como consecuencia de ellos, no porque a Dios le plació, fue consecuencia de su necedad. Sin embargo, quiero que notemos con mucho cuidado el gran amor de Dios. Aunque Dios pega con la vara, dice la Escritura que después sana y alivia.
Dios lo que hace con la vara es corregirnos para que nosotros abramos los ojos y entendamos que somos sus hijos, que somos su pueblo, que Él nos ama, que el camino que Él nos trazó es el mejor, que el pan que Él me da es el mejor, que lo único que yo tengo que tener en mi corazón es gratitud por Él. Quiero que prestes atención, porque el gran amor de Dios por su pueblo, aún en medio de su torpeza y de su necedad, Él extiende su misericordia. La serpiente de bronce en el asta fue provista por Dios para aquellos que eran mordidos y necesitaban una cura, que necesitaban ser sanados. Nadie más, ojo, nadie más diferente a Dios podía ayudarlos en esa situación. Tanto es así que ellos mismos se dieron cuenta que Dios era el único y fueron y rogaron a Moisés: ora por nosotros, que Dios nos quite esta serpiente. Se está muriendo la gente, se está muriendo nuestra familia. ¿Algún parecido con la realidad? Estas personas estaban obligadas a mirar la serpiente de bronce en el asta si querían vivir. Presta atención. La necedad de ellos hace que el enojo de Dios se encienda y la serpiente llegue por su necedad, por causa de su necedad. Y cuando se arrepienten y piden perdón, Dios tiene misericordia. Pero da una enseñanza a través de un simbolismo. Moisés hace una serpiente de bronce, ponla en un asta para que cuando ellos sean mordidos miren a la serpiente y vivan. Y algunos tienen confusión en cuanto a este texto en la escritura. Y yo creo que este texto nos va a ayudar a entender por qué en este tiempo muchas personas no quieren mirar ni convertirse a Cristo. Esta simbología de la serpiente de bronce tipificaba lo futuro, lo porvenir, lo que iba a pasar en Cristo Jesús en la cruz del Calvario. El Padre le dice: cuando alguien sea picado, cuando alguien sea mordido, si quiere vivir, si quiere sanarse, tiene que mirar a la serpiente. Tiene que mirar a la serpiente en el asta, porque es el único medio que yo quiero proveer para ustedes en este momento, para que reciban sanidad. Y digo que este versículo nos ayuda a entender por qué muchas personas no quieren mirar a Cristo en este momento. ¿Saben por qué? Porque los que miraban a la serpiente en el asta eran los que estaban heridos, los que estaban mordidos, los que estaban bajo maldición, los que estaban bajo la consecuencia del pecado. Y algunos en este tiempo no quieren mirar a Cristo en la cruz porque creen que no tienen faltas, porque creen que no tienen pecados, porque creen que no tienen culpa. Pero te tengo una noticia a ti, familia, varón, mujer, chico que me escuchas. La Biblia dice en Romanos 3, 23, 24 que todos estamos mal. Ojo, presta mucha atención. Algunos en la actualidad no quieren voltear su mirada ni su corazón a Cristo porque creen que no están mordidos, porque creen que no están envenenados, porque creen que no están en pecados. Pero según la Biblia, dice en Romanos 3, 23, 24 que todos estamos mal, que todos estamos envenenados y que si queremos estar bien o queremos ser libres del pecado, tenemos que mirar a Cristo. Tenemos que volver nuestro corazón a Cristo. Tenemos que arrepentirnos y pedirle perdón al que murió en la cruz del Calvario. Porque es la única forma que el hombre recibirá gratuitamente su redención y su justificación delante de Dios. Eso es una gran enseñanza. Eso es un poderoso mensaje que yo sé que tú lo has leído, que yo sé que te ayuda en este tiempo a entender por qué hay personas a las que tú les hablas de Dios y no se quieren convertir a Dios, porque creen que no son pecadores. Pero la Biblia dice que toda la humanidad es pecadora. Si no fuésemos pecadores, Cristo no hubiera venido. Si hubiese habido alguno bueno en la tierra, ese bueno hubiera muerto por todos los demás, pero resulta que le tocó venir a Dios mismo en Cristo su Hijo para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Esto que habla, esto que dice, esto que enseña, que todos somos pecadores y que todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente del pecado y nos tiene envenenados, intoxicados con el mal. Pero si hoy nos arrepentimos, si hoy miramos a Cristo, si hoy le pedimos perdón a ese buen Dios, créeme, su milagro de sanidad, su milagro de perdón, su milagro de redención y justificación vendrán sobre mí. Por eso es que Cristo fue levantado en la cruz, para que nosotros, los envenenados por el pecado, tuviéramos una opción, una oportunidad de ser liberados de allí. Si tú estás entendiendo que Cristo es la única opción, el que murió en la cruz, debes mirarlo a Él, pedirle perdón a Él para ser librado de tus pecados, de tus faltas.
Cristo, según la palabra de Dios, y eso lo puedes constatar tú mismo ahí en la Biblia, es la única cura para el pecado del hombre. No existe otro, aunque el mundo entero nos quiera presentar otras opciones. Según la Biblia, según nuestra fe, Jesucristo es la única cura para el pecado del hombre. En el versículo 6, ahorita el número 21, cuando estábamos leyendo, dice que murió mucho pueblo de Israel mordido por la serpiente. Y créeme, familia, muchas personas están muriendo y muchas van a seguir muriendo en esta vida si el hombre no toma la decisión de volverse a Jesús, el Salvador del mundo. El mensaje es muy claro, se ha predicado durante toda la historia, durante toda la vida. Lo importante es, tú que lo estás entendiendo, corre a los brazos de Jesús. Él es tu Salvador. Romanos 6:23 dice lo siguiente: el pago por pecar es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El ejemplo del antiguo pacto. Ellos estaban recibiendo la retribución por su pecado, la muerte, la mordedura de la serpiente, y nosotros seguimos recibiendo la retribución por nuestro pecado, la muerte eterna, alejados de Dios. No te puedes morir, no puedes dejar esta vida sin que te arrepientas, sin que le pidas perdón a Dios, sin que mires y reconozcas el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es tu única opción. La paga, ojo, Romanos 6:23, el pago por pecar es morir, estar eternamente alejado de Dios, pero el regalo de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Ojalá lo puedas entender. Dios está llamando a personas, ojo, para que vengan a la vida, para sacarlos de la muerte. Pero el único requisito es arrepiéntete, acepta a Cristo, reconoce que Él es el Hijo de Dios, reconoce que Él murió por ti en la cruz del Calvario, reconoce que Él es la única opción y vive para Él. Ahora quiero aclarar, porque hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y por qué fue levantada una serpiente si es un símbolo de Satanás? No tiene sentido mirar una serpiente sabiendo que eran las serpientes quienes los estaban matando. Pero la Biblia, la palabra de Dios, siempre tiene la respuesta: gloria a nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú necesites una respuesta, pregúntale en oración a Dios y acércate a la palabra. Ahí hallarás la respuesta. La Biblia dice que cuando Dios exhibe la serpiente de bronce en el asta, demostró que Él era el único que podía vencer a las serpientes y no ellos. Cuando Dios le dice a Moisés, exhibe una serpiente en un asta, yo les voy a demostrar que yo soy el único que voy a vencer esas serpientes. Ojo, y proféticamente estaba anunciando que Cristo, su Hijo, cuando fuera levantado en la cruz, vencería a Satanás, la serpiente antigua, el causante de morder a la humanidad con el pecado. Todos nosotros fuimos mordidos por el pecado. Y el Señor nos demostró en el antiguo pacto y en el nuevo pacto que Él es el único que puede vencer, o que ya venció en la cruz del Calvario a Satanás. Por eso la invitación de todas las iglesias, de todos los que predican, de todos los que comparten el mensaje, la palabra de Dios, es: ven tú que eres un pecador, arrepiéntete, busca a Cristo, acéptalo y reconócelo como tu única opción para ser perdonado, para ser curado. La única opción que ellos tenían para ser curados era el asta, la serpiente en el asta. La única opción que la humanidad tiene en este tiempo es Cristo en la cruz del Calvario. Ojo a esto. Colosenses 2:15 confirma que Cristo fue quien exhibió públicamente a Satanás, triunfando sobre él en la cruz. Por eso es la explicación de por qué era una serpiente. El Señor muestra que Él iba a vencer a las serpientes que los estaban mordiendo si miraban a ella y reconocían que Dios fue quien la venció. Lo mismo hacemos ahora. La Biblia dice que Cristo exhibió la serpiente antigua, Satanás, en la cruz del Calvario. Allí le venció, allí le despojó de su poder, allí le arrebató las almas, allí completamente lo derrotó. Es exactamente lo mismo. Cristo en la cruz derrotó la serpiente antigua, diablo, Satanás, como lo llama la palabra de Dios. Por eso es nuestra única opción para ser curado. Todo el que tenga, o que crea, o que reconozca mejor que es un pecador, debe mirar a Cristo, debe volverse a Cristo. La única opción que tenemos para ser perdonados y ser salvados. Pero hay otra pregunta que se hacen algunas personas también. Bueno, ¿y por qué era de bronce
la serpiente? Hay varias respuestas para esto, pero la más importante para mí es porque el bronce es un material que perdura, que es muy fino. Y asimismo el poder sanador, perdonador de Cristo en la cruz es un poder que perdura. El Señor murió en la cruz ya hace muchos años, pero ese poder todavía sigue orando en el 2020 y seguirá orando hasta que Él venga. Ese poder para perdonar pecados, para sanar y salvar las personas, sigue obrando por la fe. Todo aquel que sepa y entienda que es un pecador y que necesita a Cristo, que Cristo le quite esas cargas de la culpabilidad del pecado, mira a Cristo, porque Cristo venció a la serpiente en la cruz del Calvario. Y a pesar de que esa muerte, como te decía ahorita, ya sucedió hace tantos años, todavía sigue teniendo poder para sanar y perdonar a todo aquel que se quiera arrepentir y se digne a mirarlo y aceptarlo como el Salvador del mundo. Hay un detalle más para tener en cuenta, familia. El que era mordido por la serpiente debía ir y mirar a la serpiente de cobre en el asta para que pudiera vivir. O sea, nadie podía hacerlo por él. Todo el que era mordido debía él mismo ir y mirar a la serpiente para que recibiera su sanidad. Asimismo, cada uno de nosotros debe venir y mirar a Cristo. Nosotros tenemos un pecado que es personal y nadie lo puede llevar por mí. Ya Cristo lo llevó por mí en la cruz del Calvario, pero tú tienes que levantarte, reconocer que eres un pecador, venir a los pies de Cristo para que pases de muerte a vida. El pueblo de Israel pasó de muerte a vida. Estaban siendo mordidos y estaban muriendo, pero cuando miraban el simbolismo que Papá Dios levantó en el desierto en aquel momento, eran sanados. Muchachos, Dios hoy nos llama. Mira y acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz para que tus pecados sean perdonados y por la fe pases de muerte a vida. Está en la escritura, lo puedes constatar conmigo. Efesios 2, del 4 al 5 dice así: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos y el que no acepte a Cristo sigue estando muerto, pero el que acepte a Cristo dice que le va a dar Dios el Padre vida juntamente con Cristo. Lo mismo, la misma enseñanza. ¿Qué es lo que tenemos que aprender? La lección. Él me muestra hoy, Él hoy me limpia el camino para que yo pueda caminar y transitar por Él. Tienes que levantarte, tú que estás enfermo, tú que estás mordido por el pecado. Reconoce que eres un pecador, acepta a Cristo, ven y mira a Cristo en la cruz. Reconoce que Él murió en la cruz para vencer la serpiente que te mordió, que te envenenó, y que ahí en ese sacrificio Él te puede hacer libre de toda tu maldad y pasarte de muerte a vida por la fe. Es una instrucción, ojo, muy clara que debe cumplirse al pie de la letra. Si tú hoy vienes por la fe y crees en este sacrificio, vas a pasar de muerte a vida. Debe hacerse así, no se puede hacer de otra forma. No puedes mandar a alguien o ve, anda por mí, no. Tus pecados son tuyos, mis pecados son míos. Confiesa los tuyos, yo confieso los míos. Pide perdón, yo pido perdón. Para que tu sanidad venga sobre ti, para que mi sanidad venga sobre mí, para que tu salvación venga sobre ti. Es personal. Ahora entiendo por qué Jesús dijo en Juan 3, 14, 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado también en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por eso es que nosotros los que hemos sido perdonados, nosotros los que hemos sido sanados por Cristo Jesús, no podemos decir que fue otra persona. Todo aquel que te diga, mira, conocí a Jesús, entregué mi corazón a Jesús, y tú le veas un cambio, esa persona no puede atribuirle ese milagro a otra persona, a otro Dios o a otro ídolo, no, porque quien murió en la cruz se llama Cristo. A ese buen Dios que nosotros conocimos, a ese buen Dios que nos sacó a nosotros de las tinieblas y nos plantó en su luz admirable, a ese es el Dios que predicamos, amamos y seguimos, porque según la Biblia es mi única alternativa. Nosotros los que tuvimos un encuentro con Jesús no podemos atribuirle este milagro de perdón y salvación a otro diferente del que murió en la cruz,
porque fue el único que pagó por nuestras faltas, fue el único que venció a Satanás, aquel que nos mordía y nos hacía morir y nos alejaba de Dios eternamente. Espero que hayas entendido un poco la enseñanza de la serpiente de bronce, que te haya servido el estudio y el sermón de hoy, y que el Espíritu Santo te ilumine y te llene de la gloria del Señor. Vamos a orar, vamos a concluir, vamos a darle gracias a papá por este buen tiempo que nos regala de meditar la palabra en casa, porque Él lo único que quiere es que dejemos lo que no es y tomemos lo que es, para agradar a ese novio que viene por nosotros muy pronto. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Gracias por permitirnos estudiar tu palabra, tu mensaje. Hoy renunciamos a todo aquello que hayamos cogido que no te gusta. Hoy renunciamos a toda aquella práctica que no te gusta, Señor, aunque tenga cierto grado de religiosidad. Hoy acepto y reconozco que no va a detener la carne cuando se quiere levantar en mí. Por eso quiero rendirme a tu enseñanza. Hoy quiero rendirme a tu lección, a la que me das a través de los símbolos, los tipos y las figuras, Señor. Hoy te pido perdón por todo aquello que hago mal delante de ti, y te pido que me ayudes por tu Santo Espíritu a hacer solamente lo que agrada y alegra tu corazón. Te adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y en tu presencia queremos descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, como siempre, les amamos mucho y aquí estamos para servirles. Nos vemos pronto en la próxima reunión. Bendiciones.